este domingo el diario El Mercurio revisó las declaraciones de bienes de los parlamentarios y ministros que integran la Comisión de Hacienda, entre otros. En esa investigación se constató que, sin importar el color político, la mayoría participa en sociedades, invierte en bolsa, también en fondos mutuos e inmuebles. ¿Podría generar esto conflicto, por ejemplo, cuando se discute o no la reforma tributaria? Queremos conocer más de ese tema. Está aquí en el estudio la directora de Investigación e Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jara Quemada. Gracias, María, por venir al estudio. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. Muchas gracias por la invitación. A ver, partamos por algo súper general. Para efectos de la ciudadanía, para efectos del trabajo en el aparato del Estado, ¿de qué sirve que los parlamentarios o que otras autoridades declaren lo que tienen y cuánto vale en el caso de algunos? Las declaraciones de interés y patrimonio tienen una importancia esencial para la ciudadanía y para fundaciones como nosotros para poder determinar cuándo hay casos de conflicto de interés o si es que hubiera casos de enriquecimiento ilícito por parte de las autoridades. La de patrimonio más bien se refiere a los bienes que ellos tienen, inmuebles, automóviles, participaciones en sociedades, acciones, y la de interés se dice más bien con su actividad económica. Por lo tanto, por ejemplo, si ellos participan en consultoras o en otros trabajos a honorario, o bien si participan en sociedades, ellos tienen que declarar esto. De esa manera se podría determinar eventuales conflictos de interés. Una pregunta súper que cae ahí de cajón, digamos. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo se constata que efectivamente una autoridad declara lo que tiene? O sea, yo puedo decir que tengo tal o cual propiedad, que tengo tal o cual auto, que participo en esta sociedad, pero también puedo omitir o dejar de decir algo que probablemente no me conviene. Entonces la pregunta de fondo es, ¿cómo sabe efectivamente la gente y fundaciones como ustedes que lo que está diciendo esa autoridad es efectivamente todo lo que tiene y no está ocultando nada? Para nosotros es muy difícil identificar si la declaración está completa. La declaración es bastante genérica, y salvo que se hagan cruces con bases de datos como la del Diario Oficial, que no es una base de datos además muy barata, por lo tanto no cualquier persona puede acceder a ella, o que uno hiciera una investigación exhaustiva en notarías, por ejemplo, o en los registros de comercio donde están las sociedades, es muy difícil saber si esa información realmente es completa. La ley además no distingue entre sociedades de primer nivel y de segundo nivel, como se podría decir. O sea, yo puedo declarar, por ejemplo, que yo participo en una sociedad, y si no declaro que esa sociedad a su vez es dueña de otra, que a su vez controla otra, yo estoy cumpliendo con la ley. Estoy cumpliendo literalmente con la ley, no hay una falta. Por lo tanto, nosotros creemos que es insuficiente la legislación tal cual está hoy en día. ¿Fue un traje a la medida respecto de cuando se hace esta ley, que lo que se supone era que persigue más transparencia, pero así como está, yo por ejemplo revisaba, no sé si es tan útil la ley cuando no es obligación, por ejemplo, publicar el valor comercial de determinadas propiedades o la tasación de los inmuebles o de los vehículos? O sea, es decir, hay una serie de vacíos que cuando preparaba esta entrevista, esta conversación contigo, decía, me queda la sensación de cuánto sirve esta ley. Me da mi impresión es que es como un traje a la medida. No creo que sea un traje a la medida. Yo creo que esta ley significó un gran avance cuando fue publicada, pero con los años nos hemos dado cuenta de que es insuficiente. Hoy en día existe en tramitación un proyecto de ley cuya idea es perfeccionar la declaración de intereses y patrimonio, y además también integraría el fideicomiso ciego y la enajenación de bienes. Es un proyecto que está en segundo trámite constitucional en el Senado, en la Comisión de Gobierno, y nosotros creemos que es perfectible, pero que es un gran avance, y su discusión y su pronta aprobación realmente sería un gran avance en esta materia en Chile. María, ¿y cómo se resuelve? Porque es un tremendo conflicto. Alguien podrá decir, ¿sabes que es súper válido que una persona que pretende, por ejemplo, invertir para poder tener mejor jubilación y que su vejez sea con un mejor pasar, tenga derecho a invertir en fondos mutuos, en una serie de instrumentos que a lo mejor en el futuro le van a ser súper útil y que no está cometiendo ninguna ilegalidad, pero al mismo tiempo está sentado en un Congreso que tiene que legislar en algunos casos cuestiones que van en directa relación con aquello donde él también es parte o donde tiene sus intereses? Entonces se me produce ahí un cruce de conflicto de interés, pero también de algo que tampoco es cuestionable, que quiera tener ciertas inversiones cuando éstas sean sanas. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que ese es el problema de la legislación actual. No hay problema en que los parlamentarios inviertan o tengan sus sociedades o participen en sociedades distintas. No hay problema con eso, de hecho la ley lo permite. El problema es que primero a nosotros nos cuesta mucho acceder a la información real. Nosotros consideramos que hoy en día, tal como están contempladas las declaraciones, no tienen un valor, porque es muy difícil realmente poder leer qué es lo que dice esa información. Si tú pones sociedad agrícola a las paltas, no te dice nada. No hay una real bajada de qué implica esa participación. Entonces creemos que primero está el tema de la ley.
Y segundo, en el Congreso se da, dada su autonomía, se da un tema de que no hay un organismo externo que pueda fiscalizar esto y pueda sancionar debidamente. Son las mismas comisiones de ética y transparencia que están compuestas por parlamentarios. Entonces están juzgando entre pares en los casos que hubiera. Por lo tanto, creemos que también ahí hay un déficit. A diferencia de la Administración Central, que está la Contraloría encargada de fiscalizar, aquí no lo hay. Entonces, hemos visto casos como, por ejemplo, cuando pasó en la ley de pesca, que sí, claro, se decía que habían 3 parlamentarios, 3 senadores en específico, que ellos o sus parientes cercanos tenían participación en empresas pesqueras. Se le pidió un pronunciamiento a la Comisión de Ética y esta dijo que cada parlamentario debía decidir internamente si es que había o no un conflicto de interés. Por lo tanto, no hubo un real pronunciamiento. El caso de la diputada Marta Isasi es distinto, porque ahí incluso se está investigando si es que hay un ilícito penal. Por lo tanto, ya pasamos a tráfico de influencia más que a un conflicto de interés. Entonces, nosotros vemos que es difícil de fiscalizar y que nunca han habido sanciones, de hecho. María, me quedan 2 preguntas, te pido rápidas porque tengo que ir a otra información. ¿Qué les hace pensar a ustedes en la Fundación Ciudadana Inteligente que efectivamente aquellos que van a legislar son también los mismos que van a ser afectados por una ley que ellos tienen que discutir? A muchas personas les hace ruido que parlamentarios efectivamente se abran a una discusión y a proyectos que realmente permita que fundaciones como la de ustedes y los ciudadanos puedan saber cuándo hay conflicto de interés. Y lo segundo, yo no sé cómo lo han resuelto otros países donde esto realmente funciona. Bueno, legalmente ellos tienen el deber de abstenerse y de señalar cuando hay un conflicto de interés. Y abstenerse no solo de votar, sino de participar de todo el proceso decisorio. O sea, no podrían incluso opinar en las discusiones. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, tienen como organismos compuestos por personas que son ajenas al Parlamento, tal como hoy en día ocurre con el Consejo de Asignaciones Parlamentarias del Congreso, que son personas ajenas. Correcto. Y que tienen una cierta independencia, y ellos dan su opinión, que no es vinculante, pero ellos dan una opinión. Sí, en este caso hay conflicto de interés, y si es que lo hubo, en este caso debiera sancionarse así. Perfecto. Por lo tanto, creemos que es un ejemplo muy bueno a tomar. María, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN a comentarnos de esta información que ojalá se legisle para mejorarla. Muchas gracias por la invitación. Vaya bien.